Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas tardes. Muy bien, jóvenes. Como ustedes saben, el día de hoy teníamos programada nuestra sesión de la unidad didáctica de procesos de frutas. Eh, la semana pasada se les indicó que había una posibilidad todavía de que esta semana las clases se dieran de manera virtual. Eh, el día de ayer, conversando con su delegada, le expliqué las razones por las cuales no se ha podido retomar, o mejor dicho, no se ha podido realizar las sesiones presenciales todavía. Pero para quienes no están enterados, voy a explicarlo brevemente antes de empezar con esta sesión. El tema es de que los servicios de la institución ya han sido repuestos, ¿no? Entonces, los servicios de agua, luz, todo eso está habilitado ya. Sin embargo, como ustedes saben, las instituciones educativas, tanto colegios como instituciones de educación superior, tienen que implementar ciertos protocolos eh, que básicamente pues van a garantizar la seguridad de los estudiantes y de los docentes, etcétera. El tema es que, por ejemplo, en los colegios, esos protocolos o esa normativa ha salido desde hace ya varios meses, entonces digamos, las instituciones de educación básica han tenido un plazo, digamos, para poder implementar todos estos protocolos sin ningún problema. En el caso de nosotros como institución de educación superior tecnológica, no hemos tenido específicamente una norma. Entonces, esta norma ha salido hace poco tiempo, ¿cierto? Entonces, como ha salido hace poco tiempo, eso no quiere decir que el instituto ha estado en abandono, al contrario, nosotros hemos estado más o menos siguiendo los lineamientos que también han puesto para la educación básica, porque ya más o menos intuíamos que la norma iba a girar en ese contexto, ¿no? Entonces, efectivamente no nos equivocamos y específicamente la norma ha estipulado una serie de cosas que el instituto ya de por sí ha venido implementando hace tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que una vez que ya está todo listo, se necesita que la Gerencia Regional de Educación haga una inspección para, digamos, dar el visto bueno de que se retorne a la presencialidad en esta institución. Para ello necesitamos que el director pues termine de completar los formatos, que efectivamente pues sé que los está haciendo de una manera bastante rápida porque, como les decía, hace muy poco tiempo ha salido la normativa específica para el Instituto de Educación Superior. Sé que se está trabajando en ello. Tengo entendido de que esta semana se va a estar en ese trance, ¿no? Y lo único que quedaríamos es a la espera del visto bueno de la Gerencia Regional de Educación. Con eso, nosotros retomamos con tranquilidad a nuestras clases presenciales. Bueno, en el caso de ustedes va a ser el primer contacto que van a tener, pues, con la planta piloto, con los laboratorios que nosotros tenemos, con las aulas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que esperar nada más, jóvenes. Les pido un poco de paciencia. No se preocupen por el tema de los contenidos que vamos a ir desarrollando, porque en realidad procesos de frutas, a diferencia de otros procesos, tiene la posibilidad de inclusive realizarse varios productos en un solo día. Así que si es que por ahí nos vemos un poco ajustados en el tiempo, podemos realizar procesos en paralelo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, por ese lado no hay problema. Sin embargo, podemos ir avanzando sí con la teoría, que sería lo más adecuado, ¿no? Y por ahí con la parte práctica, pero no necesariamente de procesar, sino la parte práctica en cuanto a cálculos, por ejemplo, ¿no? Que podemos ir avanzando esos contenidos para que ustedes se vayan familiarizando. Yo sé que es el primer contacto que ustedes están teniendo con estos temas que vamos a ver el día de hoy, entonces con la debida calma, con la debida atención, vamos a ir tocándolos poco a poco, ¿sí? El día de hoy vamos a desarrollar una parte de la sesión. Espero yo poder terminar la parte teórica y el día viernes, que teóricamente el día de hoy le tocaba a un grupo y el día viernes a otro grupo, entonces, como están todos aquí, el día de hoy vamos a hacer una parte teórica y el día viernes vamos a reforzar esta teoría en una sesión también de 1 o 2 horas como máximo, para que no tengamos de repente el inconveniente
de que se cruce con otro curso, porque sé que también tienen programación para ese día, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, mencionarles de que en el trabajo que dejé la última sesión, de la, en lista tengo 46 personas, sí, que es bastante, pero solamente han presentado trabajo 27 estudiantes. Entonces, ojo ahí, ¿ah? No se quejen, no se queden con los trabajos acumulados, porque de hecho, aparte, el sistema mismo no les va a permitir subirlo ya. Entonces, tengan cuidado con eso. El día de hoy voy a dejar otro trabajo que debería desarrollarse en el transcurso de esta semana, y el día viernes deberíamos estar viendo la respuesta de ese trabajo, ¿no? Para un poco reforzar ese aspecto. Respecto a los mandiles, a diferencia de lo que había ocurrido con los trabajos que han presentado, ahí sí tengo cerca de 35 estudiantes que han llenado la ficha para poder mandarse a hacer sus mandiles. Sin embargo, eh, han habido algunos percances de última hora con la persona que teóricamente podía hacerse cargo de la, digamos, la confección de estos guardapolvos. Por eso es que ayer me comuniqué también con su delegada para explicarle la situación y pedirle que por favor se vea a otros proveedores, ¿no? Para, digamos, sondear más o menos a qué precio nos pueden dejar y, bueno, aprovechar que no estamos viendo todavía procesos para que ustedes ya vayan con tiempo mandando a hacer sus mandiles y puedan tenerlos ya ni bien empezamos las clases, ¿no? Presenciales, es decir. Otro aspecto que quería tocar con ustedes es que, si bien es cierto, esta es nuestra tercera semana, si ustedes revisan el sílabo, la quinta semana es de evaluación. Así que ojo ahí, ¿ah? Yo no les voy a avisar, por si acaso. Ustedes tienen que estar conscientes, por favor, que la quinta semana, la 11ª semana y la semana 17 son evaluaciones en mis cursos, ¿sí? No hay prórroga, no, eso está programado ya de acuerdo a sílabo. Si por algún motivo alguno de ustedes saliera de repente bajo, etcétera, evaluaremos cómo salió todo el salón y en función a eso, por solicitud de ustedes, si es que se diera el caso, a través de su delegada, tendrían que ingresar una solicitud a mi correo para pedir algún examen de recuperación, etc. Entonces son indicaciones generales que yo les puedo ir dando, ¿no? Recordarles, por favor, jóvenes, que de ninguna manera estas sesiones virtuales que estamos teniendo sustituyen la práctica. Entonces debemos estar esperando nosotros, ni bien retomemos eh, nuestras sesiones presenciales, el poder realizar nuestras prácticas, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a ver tres aspectos fundamentales en la industria alimentaria. De hecho, les voy a pedir mucha atención. ¿Por qué? Porque estos tres temas que vamos a ver el día de hoy, que son temas cortitos, que muchos de ellos son de lógica y deducción, que ustedes mismos van a poder estar, digamos, familiarizados ya por los mismos protocolos que se han seguido en tiempo de COVID. Eh, Estos tres temas se ven de manera constante en todos los módulos del programa de Industrias Alimentarias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que fundamentalmente ustedes estos temas los van a ver siempre, siempre, siempre. Por ello, les bueno, invito a que le den una especial atención a este primer ciclo para que no tengan problema en los siguientes ciclos con este contenido. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? En primer lugar, vamos a ver eh, las buenas prácticas de manufactura de manera general. De repente ya en control de calidad han visto algo. Vamos a ver a lo que se refiere a las buenas prácticas de manufactura en general. Vamos a ver lo que son POEs y vamos a ver lo que son balance de materiales. Y luego vamos a tener un reto de clase, bueno, aquí dice reto de clase 3, pero técnicamente en la primera clase nosotros no hemos tenido ningún reto, entonces sería reto de clase 2, ¿ok? Reto de clase 2, así lo van a encontrar en el aula virtual, que por cierto, en el aula virtual también encuentran las diapositivas de esta sesión. Y también están los enlaces de acceso a esta clase, ¿no? Entonces, eso ya está en el aula virtual y también está ahí el link en donde van a subir esta tarea, ¿de acuerdo? Está el link habilitado ya. Ok, y si vemos la clase de hoy día como si fuera un proyecto,
nos vamos a centrar en que este proyecto tiene 3 entregables grandes. O sea, para familiarizar un poco de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir viendo en innovación también. Los proyectos siempre se dividen en entregables. Primer entregable, buenas prácticas. Segundo entregable, pues. Tercer entregable, balance de materiales. Empezamos con lo que implica las buenas prácticas de manufactura. ¿De acuerdo? Seguramente ustedes nos han escuchado en las primeras sesiones, tanto el ingeniero Marlon como a quien les habla, y seguramente a sus demás docentes también, el mencionar el término BPMs constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué son estas BPMs? En realidad son normas establecidas oficialmente, pero estas normas establecidas oficialmente, si bien es cierto, tienen un carácter transversal, quiere decir que se aplica independientemente de qué procesas, ¿no? O sea, si procesas néctar y procesas espárragos en la industria alimentaria, pues igual debes tener tus BPMs, son, digamos, juicios comúnmente aceptados, ¿no? Normas comúnmente aceptadas. Eh, Cabe decir que cada empresa, cada organización tiene la facultad de poder adaptar estas buenas prácticas de manufactura de acuerdo a la naturaleza de su proceso, ¿no? Entonces, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Son normas establecidas oficialmente, ¿sí? Oficialmente es importante. Oficialmente quiere decir que no es algo informal. Oficialmente quiere decir que es algo documentado. Oficialmente quiere decir que hay responsabilidades al respecto, ¿ok? Eso significa oficialmente. No es que simplemente todos lo sabemos y por ende asumimos que existe. No, no, no. Esto de oficialmente hace que necesariamente haya temas de responsabilidades, haya documentación, haya información al respecto. ¿De acuerdo? Dice que actualmente regulan las plantas procesadoras de alimentos, en particular en cuanto a los procedimientos de fabricación, limpieza y desinfección. ¿Sí? La higiene personal, la manipulación, los controles, registros, almacenamiento, que garantizan la calidad y seguridad alimentaria. Aquí quiero hacer una observación. Las buenas prácticas de manufactura, si nosotros hablamos de buenas prácticas, si hablamos de prácticas en general, quiere decir que nosotros estamos siguiendo una serie de procedimientos, ¿no? ¿Quiénes? ¿Quiénes siguen estos procedimientos? Sigue la empresa, en este caso, no como institución jurídica, sino como las personas que pertenecen a esta empresa. Por eso se llama buenas prácticas. Son las personas las que ejecutan estas buenas prácticas. Y de manufactura quiere decir buenas prácticas en el momento de transformar los alimentos. ¿De acuerdo? Ahora, estas buenas prácticas garantizan dos cosas: calidad e inocuidad o seguridad alimentaria. De acuerdo a los términos que vimos la sesión anterior, por favor, vamos recordando, ¿sí? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué significa inocuidad alimentaria, por favor? Inocuidad alimentaria, ¿qué significa? Vamos, hemos tenido sesión la semana pasada sobre este tema. Profesor, buenas tardes. ¿Podría ser alimentos en buen estado? Ya, pero me refiero a una definición general, ¿no? Una definición general de inocuidad alimentaria. A estas alturas del partido ya nosotros deberíamos saber definir lo que es inocuidad alimentaria. A ver, tenemos a Fabiana. Fabiana, te escuchamos. Buenas tardes, profesor. ¿Podría ser garantía de que un alimento no causara daño al consumidor? Perfecto, muy bien, Fabiana. Por ahí vi que levantaron la mano Nora, me parece. Sí, Gracias, Fabiana. Nora. sí, profesor, lo mismo que mi compañera. Yo opinar. Ok, ok. Garantía de que un alimento no causa daño al consumidor. Eh, sí, a ver, veo que han colocado ahí un copy-paste de San Google.
Ok, la inocuidad de los alimentos es la ausencia. Bueno, está resaltado por partes, ¿no? Por favor, si van a hacer copy-paste, buscar que se pegue completo, ¿no? Porque está un poco con algún problema para leer. Pero sí, la definición es esa, ¿de acuerdo? Es la garantía de que un alimento no causa daño al consumidor. Perfecto. Y cuando hablamos de calidad, ¿alguien me puede dar una definición de calidad? Lo que esté en buen estado. Disculpa, Héctor, me parece. De algo que esté en buen estado. Y ya, no, una definición, por favor. ¿Sí? No. A ver, cuando hablamos de alimentos en buen estado, definan buen. ¿Qué es buen para ustedes? ¿Mm? Tenemos que ser precisos con lo que estamos diciendo. Entonces, por eso les pregunto, una definición, por favor, de... Ajá, más complicado que inocuidad. A ver, recordemos. ¿Con quién tenía que ver la calidad? ¿Se acuerdan del ejemplo de la mosca en la sopa o de la conserva con un pelo? No sé si se acuerdan de esos ejemplos. Cuando hablábamos de que abren su conserva y encuentran un pelo, decíamos que probablemente ese alimento sea inocuo porque ha sido sometido a temperatura, a tratamiento térmico, pero no es la calidad eh, adecuada la que nosotros estamos viendo ahí cuando encontramos un pelo. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con calidad? ¿Sí, Kalin? ¿Kalin o Kalin? Podría Que decir tenga un buen proceso, profesor. que es de la higiene personal para tener una buena calidad en los productos. La presentación del producto. Ya, ya. La Hablan de higiene, expectativa la presentación. de que el producto Ajá, esté bien ahí integrado. por ahí escuché algo interesante que está mucho más cercano a la definición de calidad. Mencionan expectativa. Sí, profesor, la expectativa del del producto, el producto que cumpla con los requisitos del consumidor. Muy bien, Nora, ¿cierto? Muy bien, Nora. Eh, Cumple con los requisitos del consumidor, no solo del consumidor, pero en este ejemplo específicamente sí del consumidor, ¿no? También hay que cumplir con los requisitos normativos, es decir, legales, y también con los requisitos de fábrica, pues, ¿no? Del productor mismo, ¿no? Estos conceptos de normativos y de fábrica se van a ir comprendiendo con el tiempo, pero si nos centramos en la expectativa del consumidor o usuario, entonces nosotros estamos hablando de que para garantizar la calidad es necesario llegar a un punto de satisfacción del cliente. ¿De acuerdo? Y es ahí, en ese punto específico, en donde nosotros entrelazamos industria alimentaria con ciencias empresariales, marketing, comercio, todo lo que tiene que ver con llegar a satisfacer las expectativas de los clientes. Entonces, para nosotros poder lograr una calidad total del producto y entiendo también del proceso, no es solamente garantizar la calidad productiva, sino también la calidad en toda la cadena alimentaria. A eso se le conoce como Total Quality Management, que es la gestión de la calidad total y tiene muchas directrices. Nosotros estamos gestionando la calidad, si bien es cierto total también, pero dentro de nuestro proceso productivo. Entonces, no confundamos el Total Quality Management de toda la cadena productiva, de toda la cadena alimentaria, perdón, que solamente de la parte productiva. Nosotros estamos hablando de la parte productiva, por favor, ¿sí? No nos extrapolemos al otro porque eh, digamos que necesitaríamos otro tipo de conceptos para poder llegar a un punto de intersección ahí con la industria alimentaria. Pero lo que ustedes deben de saber es que justamente en donde empieza la expectativa del cliente es en donde se enlazan muchas otras ciencias. ¿De acuerdo? La industria alimentaria
o específicamente la producción, no es una actividad aislada, ¿de acuerdo? Es parte de una cadena. Eso lo debemos tener muy claro. Entonces, si yo les digo, hablemos de una planta de producción. Si yo les digo que debemos garantizar la calidad de ese producto, ¿no? A todo nivel, dentro de la planta de producción, desde que entra como materia prima hasta que sale como producto terminado, ¿qué cosas por lógica serán necesarias hacer? Por lógica, por ejemplo, todo debe estar limpio, ¿cierto? Porque sabemos que lo que deteriora el producto es la contaminación. Entonces, si hay contaminación, hay deterioro del producto. Necesitamos que todo esté limpio, ¿cierto? Necesitamos también que no solamente todo esté limpio, sino que las personas que ingresan a manipular esos alimentos también sean, digamos, inertes en interacción con el producto. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que no incorporen también contaminación. Imagínense ustedes que alguien, vamos a decir que si hubieran retomado las clases presenciales y hoy día estuviéramos en planta procesando, y alguien de ustedes va con gripe. Entonces, esa sola condición ya está yendo contra las buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Porque si estás con gripe, estás constantemente eliminando microorganismos, ya sea una gripe viral o bacteriana, estás eliminando microorganismos y estás incrementando la carga viral o bacteriana en el ambiente de trabajo. Por ende, no solamente expones a los demás compañeros y al docente, sino también al alimento, ¿no? Probablemente, eh, si estás, por ejemplo, con algún tipo de enfermedad respiratoria referida a alguna bacteria, esa bacteria propiamente dicha no necesariamente va a afectar el alimento, pero tú, por ejemplo, cada vez que estornudas, tiendes a eliminar gotitas y esas gotitas están cargadas de toda la carga microbiológica que tú tienes en tu organismo. Y muchos de esos microorganismos son enterobacterias. Y estas enterobacterias aerobias suelen degradar a los alimentos, específicamente los que tienen alto contenido de azúcares o alto contenido de proteínas. En el caso de nuestros alimentos derivados de las frutas, son altos en azúcar. Entonces, si ustedes se meten un estornudo en un jugo, se van a dar cuenta que ese jugo se va a empezar a fermentar. Y eso es producto de las enterobacterias que estaban presentes en el ambiente o principalmente provenientes de tu estornudo o de una gotita de saliva o de las manos contaminadas, etcétera, etcétera. Entonces, es un albur esto. Seguramente ustedes se han dado cuenta de la gran facilidad de propagación que ha tenido un simple virus, al cual nosotros ya tenemos muy presente, ¿no? Que es el SARS-CoV-2, con todas sus variantes. Lo mismo ocurre en una planta de alimentos. Esa es la vulnerabilidad que tiene cada alimento cuando está expuesto a condiciones de contaminación. Y cuando hablamos de contaminación, estamos hablando en un amplio sentido de la palabra, porque finalmente si nosotros tuviéramos un microscopio en nuestros ojos, nos diéramos cuenta que cualquier partícula que cualquier espacio de aire, por más que nosotros lo veamos transparente, tiene cantidad de partículas en suspensión y estas partículas en suspensión tienen muchos microorganismos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que no podríamos garantizar que el ambiente está 100% esterilizado, salvo que tengamos dentro de la planta de producción de repente algún equipo de esterilización, como puede ser un aparato de luz ultravioleta, que se da en algunas plantas de producción. Pero por lo general, lo que se busca garantizar es simplemente de que la carga de contaminación no sea elevada en la planta, es decir, que todo esté limpio y garantizar la calidad del producto ya envasado con un tratamiento térmico, porque ya dentro del tratamiento térmico, pues, cualquier microorganismo que se hubiera colado por ahí en el producto queda automáticamente destruido, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? De garantizar las mejores condiciones para el procesamiento, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos las buenas prácticas de manufactura en la industria de alimentos, vamos a aplicarlo
a 6 niveles, ¿sí? Primer nivel es en torno a los establecimientos, es decir, a la nave productiva, ¿no? A la infraestructura específicamente. El segundo punto es en torno al personal, la higiene del personal. Por eso es que a ustedes se les pide que cuando ingresen a planta tengan una toca, una mascarilla, un guardapolvo, unas botas que sean específicamente para ingresar a planta, no para estar paseándose por toda la calle. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad, por ejemplo, no sé si es que han tenido la oportunidad ya de visitar el instituto anteriormente o en todo caso visitar Trujillo aquí, alguna universidad que tenga carreras de ciencias de la vida, ¿no? Ciencias biológicas, enfermería, medicina, farmacia, ¿no? En donde se pierde muchas veces el propósito del guardapolvo y las botas, por ejemplo, sobre todo el guardapolvo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay estudiantes que dicen, ah, bueno, hace frío, me pongo el guardapolvo encima y me voy abrigadito a mi casa, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que tu indumentaria, que debe estar totalmente, si es posible, estéril, ¿no? La estás contaminando al salir a un ambiente no estéril, ¿no? Y después vuelves a planta y llevas toda esa carga que se está pegando en tu cuerpo, en tu guardapolvo y la transmites al alimento, ¿no? Entonces, eso hay que evitarlo, por favor. Luego, también las condiciones de higiene en la elaboración, es decir, durante el procesamiento, ¿no? Constantemente, por ejemplo, cuando nosotros procesamos frutas, hay mermas, ¿no? Pepas, cáscaras, hay de repente zonas que están más contaminadas con la tierra de campo que vienen las frutas, y eso hay que tratar siempre de mantenerlo lo más limpio posible. ¿De acuerdo? El cuarto punto es en torno al almacenamiento y al transporte de las materias primas y del producto final. Tanto cuando llegan las materias primas, es decir, si tú me vas a transportar, por ejemplo, una carga de ciruela, ¿no? De, qué sé yo, pues, desde, digamos, a ver, por decir, ¿no? De Víctor Raúl hasta el instituto, ¿no? Un camión de ciruela no será lo mismo llevar ese camión de ciruela que tenga una tolva cerrada, ¿no? Y que esas ciruelas estén en jabas, a llevarlo pues en un camión antiguo con tolva abierta, ¿no? Y todo apilado ahí, pues, ¿no? Y si llueve o si hay algún, digamos, ave que pasa por ahí, ¿no? Y contamina, ya sea con ir a picar o con sus patas o con su excremento, ¿no? O si hay ratas o algún tipo de plaga, ¿no? Todo se va contaminado ahí. No es lo mismo transportar de esas dos formas, al igual que el producto terminado. No es lo mismo llevar todo en un contenedor refrigerado, todo envasado, empacado, ¿no? En jabas, ordenado, paletizado eh, correctamente, a llevarlo pues todo arrumado, ¿no? Arrumado en una tolva sin ningún tipo de cuidado. Entonces, las buenas prácticas de manufactura también se encargan de ver eso. También nos mencionan el control de los procesos en la producción, pero justo es en esta parte en donde ya existen otros mecanismos que son más contundentes incluso que las buenas prácticas de manufactura, que nos permiten de alguna manera tener más garantía de la seguridad del producto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de control de procesos en producción, cada cierto tiempo estar hisopando de repente la faja de donde está transportándose el producto para verificar que no haya ningún tipo de contaminante o microorganismo, etcétera, ¿no? Pero aparte de las buenas prácticas de manufactura, existe lo que nosotros conocemos como el HACCP, que es un, digamos, un sistema mucho más sofisticado. De ninguna manera actual, ya es un sistema antiguo, pero que tiene vigencia hasta el momento por la eh, incidencia en la prevención de riesgos alimentarios en la línea de procesamiento, ¿de acuerdo? Y el establecer operaciones críticas. Eso lo vamos a ver después. Probablemente lo van a ver ustedes en control de calidad también. Eh,
Y luego, pues ya están los sistemas de gestión, específicamente el sistema de gestión de la calidad, bajo el enfoque de la norma internacional ISO 9001, versión 2015, o de la norma ISO 22000, que específicamente gestiona inocuidad alimentaria. Estoy hablando en términos generales, para que ustedes sepan que hay otras cosas. Las BPM son el escalafón más básico. O sea, si no cumples con BPM, ni pienses en que vas a cumplir lo otro, ¿no? Lo mínimo es BPM. Entonces, vamos por partes. Empecemos con buenas prácticas de manufactura y vamos a ir poco a poco escalando. Y luego, otro control que se hace en las buenas prácticas de manufactura es la documentación, porque todo esto que se ha mencionado en los 5 puntos anteriores tiene que estar documentado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar brevemente de qué se habla en cada punto, ¿sí? En primer lugar, en cuanto a los establecimientos, pues definitivamente no pueden estar ubicados en lugares que se inunden, por ejemplo, ¿no? Ahora, es importante que para eso se maneje en el proyecto de la construcción de la planta una buena gestión de riesgos, ¿no? Les cuento como experiencia, porque de eso se aprende, ¿no? Hace muchos años, cuando yo todavía estaba estudiando, tuve la oportunidad de desarrollar un producto alimentario que tuvo mucho éxito aquí en la ciudad de Trujillo, ¿no? Pero yo pues estudiante todavía, ¿no? Entonces, inclusive dentro de este proyecto fue parte también un ingeniero que trabaja que trabaja en el instituto, que es el secretario académico y que les enseña, me parece, un curso también, es el ingeniero Martín Arteaga. Estábamos desarrollando ese proyecto con otros colegas más. Tuvimos bastante éxito, la verdad, un producto muy bueno. Pero ¿qué ocurrió? Como nosotros éramos inexpertos, estábamos todavía estudiando, no preveímos que debíamos gestionar los riesgos en nuestra planta de procesamiento, que habíamos, a pesar de ser estudiantes, con las ventas pudimos implementar una planta piloto. O sea, fue bastante interesante el proyecto, pero ya en el año 2017, ya habíamos estado varios años en el mercado, nos iba medianamente bien, la verdad. En el año 2017, ustedes recuerdan, hubo unas lluvias torrenciales y en Trujillo hubieron cerca de 13 huaicos, ¿sí? Esos 13 huaicos inundaron nuestra planta de producción. Entonces, nosotros estábamos, o sea, nuestra planta de producción está ubicada en la ciudad. Nosotros no teníamos ni idea de que por ese lado iba a escurrir una quebrada que se iba a desbordar. O sea, era muy difícil poder prever eso, ¿cierto? Menos con nuestra experiencia en aquella época, que era muy escasa todavía. Y bueno, perdimos nuestra nave de producción por eso. Eh, si bien es cierto, el seguro pagó todo, pero ya no es lo mismo, pues, ¿no? Porque después de haber tenido ese impacto de varios meses, los clientes también no son tolerantes muchas veces con que tú les abastezcas de algo y de un momento a otro le digas que por 2 o 3 meses ya no le vas a poder abastecer, ¿no? Entonces, pasó eso. Miren, es una experiencia que nosotros hemos llevado nuestro legajo profesional, aparte de nuestras actividades profesionales independientes de cada uno. eh, y por eso les digo, es muy importante gestionar los riesgos. Muchas veces las buenas prácticas se recopilan no tanto de lo que tú haces bien. Muchas veces las buenas prácticas se recopilan porque haces algo mal y después de eso aprendes que ya no lo debes hacer así. Así se han recopilado las buenas prácticas en BPMs, en proyectos, en marketing, todas las buenas prácticas se han tomado como referencia de cómo se solucionó algo que ocurrió mal, ¿no? Entonces, yo les comparto esto. No, no deben estar en zonas inundables, ¿no? O por lo menos ustedes deben eh, tratar de hacer un estudio de que, por ejemplo, si es que alguno de ustedes decidiera emprender, su planta esté en un lugar elevado, ¿no? Que no permita, pues, que haya algún tipo de inundación. Ustedes también han sufrido un desborde, me parece, en el 2017 del río, ¿no? Y incluso se cayó el puente y todo. Entonces, a quienes les afectó, bueno, ya saben que hay ese tipo de riesgos, ¿no?
Hasta ese momento no teníamos ni idea. Y lo otro, pues si te vas a una zona elevada, también mira que no vaya a haber posibilidad de derrumbes, pues, porque se puede caer tu planta también. Entonces, todo eso se ve desde el punto de vista de las BPM también. Pero antes de las BPM, antes, cuando se genera el proyecto para poder construir la planta, también se debió haber previsto eso. Eso no exime de que tú después puedas ver, porque las cosas a veces se pasan desapercibidas y nosotros no nos damos cuenta. ¿Ok? Eh, Dentro de la planta, ¿sí? Ustedes, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar el instituto, se van a dar cuenta que el instituto tiene un portón de entrada y tiene un portón más allá, supuestamente para la salida de vehículos, que debería completarse un flujo de circulación interno rodeando la planta. Eso realmente está de fórmula porque no se usa, ¿ya? Pero en una planta de producción real, eh, debería ser así, ¿sí? Debería haber un circuito establecido para fluidizar los cargamentos, ¿no? No lograr eso o no hacer eso también incrementa la contaminación porque recuerda de que cada uno de estos camioncitos te está liberando una cantidad de monóxido de carbono y este monóxido de carbono muchas veces se queda en suspensión o se impregna y esta impregnación genera deterioro, genera contaminación. ¿No? Genera cambios en la calidad organoléptica de los productos. Ustedes no quieren eso. Entonces, las BPM también se encargan de ver esa situación, ¿no? Recordar también que los establecimientos deben estar eh, instalados o el centro de producción tiene que estar bajo una estructura sólida. No puede ser una infraestructura improvisada, ¿no? Que se está cayendo en todo momento. Tiene que ser una infraestructura definitiva, probablemente, ¿no? Sanitariamente adecuada, es decir, con los materiales adecuados. No es que a ustedes se les ocurre, como a nosotros se nos ha ocurrido, porque también esta es otra experiencia que les puedo contar, ¿no? La planta piloto es construida con una calidad de materiales diferente, ¿no? La pintura es diferente también. Y en el instituto mismo, nosotros antes solamente teníamos planta piloto, ¿no? Planta piloto. El 2019, si no me equivoco, 2019, sí, lanzamos un proyecto, bueno, en realidad fueron dos proyectos, para habilitar el taller de lácteos y el taller de granos y tubérculos. Pero estos talleres, como no teníamos espacio, los hemos implementado en lo que antes estaba destinado para hacer salones de clase. Entonces, para hacer el acondicionamiento, hemos tenido que realmente dejar todo así en cascarón, ¿no? Y en función a eso volver a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque los materiales que se utilizan para poder resanar las paredes son diferentes, la calidad de la pintura es diferente, se necesita una pintura que tenga fungicida para evitar el crecimiento de hongos, por ejemplo, en las paredes, ¿no? Además, las esquinas, ¿no? Del centro de producción, que en este caso eran los talleres, deben tener un chaflán para que pueda escurrir el agua por ahí, debe haber pediluvios, debe haber, bueno, ustedes mismos lo van a conocer, ¿sí? Cómo hemos logrado transformar lo que era un salón en realidad en prácticamente una mini planta piloto ahí que tenemos en lácteos sobre todo. En el taller de granos no se ha tenido que hacer mucho más porque en realidad es una infraestructura eh, que ya había funcionado como un laboratorio y básicamente cumple esa función de laboratorio, a pesar de que sí se ha hecho algún acondicionamiento, pero funciona como un laboratorio tranquilamente. ¿De acuerdo? Entonces, en una planta ustedes sí van a definitivamente encontrar zonas delimitadas, específicas, deben estar separadas las áreas, no pueden estar juntas y bueno, debe estar todo señalizado, eso también es muy importante. ¿De acuerdo? Respecto a los equipos y utensilios, debe ser material idóneo. ¿Cuál es el material idóneo para el procesamiento de alimentos? El acero inoxidable, ¿sí? Acero inoxidable. No aluminio, no madera, no fierro, sino acero inoxidable, acero quirúrgico. ¿De acuerdo? Con ese tipo de material se trabaja. Y aún así,
en una parte del proceso, cuando se trabaja con este tipo de materiales, se debe tener un detector de metales, porque eventualmente alguna gravilla o algún componente que se pudiera desprender de repente de un cuchillo de acero inoxidable, una gravilla por ahí, se cuele en el alimento. Imagínense ustedes el daño que podría causar una grava de metal en un producto que se va a Holanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber un detector de metales también, ¿no? El diseño de los equipos también es muy importante porque muchas veces se tiende a comprar equipos por aislado. Nosotros, como somos una nave productiva en batch, ya vamos a hablar de qué es una producción en batch y una producción en continuo, pero básicamente, eh, para que me entiendan de manera general, una producción en batch, lo voy a escribir aquí en el chat, ¿ya? Una producción en batch es lo que nosotros hacemos cuando freímos huevos en nuestra sartén, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando freímos un huevo en la sartén? Echamos aceite, ¿sí? Me corrigen, por favor, si no es así. Echamos aceite, obviamente está encendida la candela, ¿no? Y colocamos el huevo ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si es que nosotros queremos freír un nuevo huevo? ¿Quién me dice? Repetir todo. Repetir el Exacto, proceso. exacto. Lo que tienes que hacer es retirar el huevo anterior y volver a repetir todo, ¿cierto? A eso se conoce como proceso en batch. ¿De acuerdo? Si tú tienes una olla de 20 litros, preparas tu chicha morada, quieres preparar 20 litros más, ¿qué tienes que hacer? Desocupar la olla y volver a echar todo, ¿cierto? Eso es un proceso en batch. ¿Y cuándo es un proceso en continuo? Un proceso en continuo es cuando, por decirte, ¿no? Estamos en una planta de producción de gaseosas, ¿no? Y las máquinas están funcionando desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente y siguen sacando gaseosa, 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 gaseosa todo el día, ¿de acuerdo? Todo el día. Ahí no hay que estar reemplazando, quitando, poniendo y volver a hacer todo para tener más cantidad, ¿no? La máquina funciona entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. ¿Listo? De esa manera, las empresas, sobre todo de bebidas, trabajan, ¿no? Eso es un proceso en continuo, ¿no? En donde la cantidad de producto que está saliendo es directamente proporcional a lo que en ese mismo momento está ingresando a la línea de producción. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un proceso en continuo. Perdón, continuo. ¿Listo? Entonces, para que tengamos una idea, las naves de producción que son en batch, los equipos se suelen comprar de manera individual. O sea, un empresario no va o un instituto no va y paga un presupuesto y automáticamente le dan todos los equipos que tiene la planta. No, no. Eso no es así. Se van comprando de a poquitos, ¿no? Primero se compra una marmita, luego una mesa, luego una olla, luego, qué sé yo, un esterilizador, luego una... Pues no cuadran, ¿no? Hay, por ejemplo, en el instituto se van a dar cuenta, ¿no? Hay una marmita en el taller de lácteos de 80 litros, nosotros tenemos ollas de 100 litros para procesar. En total, diariamente, por ejemplo, en el caso de yogur, tenemos una capacidad instalada en la institución, si es que solamente dependiera de la producción y de las incubadoras, de unos 250 litros a 300 litros de yogur diario, pero cuando vamos al almacén, tenemos capacidad solamente para 50 litros, ¿no? Entonces, no hay coherencia. Lo mismo ocurre con todos los equipos en una planta en batch en general, ¿no? Entonces suelen acercar, se suele tratar de cuadrar por ahí las capacidades instaladas, pero no necesariamente cuadra. Entonces, una buena práctica de las BPM es que justamente estos equipos, bueno, si bien es cierto, no cuadran, pero por lo menos tengan
un sistema de limpieza rápida y fácil, ¿no? Es muy importante. ¿Qué más? Respecto a los establecimientos, los pisos deben tener una inclinación de aproximadamente el 2%, ¿no? En cuanto a, de 2 grados en realidad, de inclinación para que el agua pueda correr hacia un punto de recojo, ¿sí? Los utensilios, los equipos, el material de trabajo deben mantenerse siempre higiénico y en óptimo estado de conservación. ¿Qué más? Debe haber procedimientos establecidos para la sanitización, ¿sí? Procedimientos establecidos para la sanitización de estos equipos y también de la infraestructura. A esos procedimientos se les conoce como POEs y ya vamos a ver más adelante qué es. Respecto al personal, pues debemos evitar esto, por ejemplo, ¿no? Lo que son relojes, pulseras, anillos, bueno, lentes. No está prohibido los lentes si es que es estrictamente necesario, pero sí está prohibido, por ejemplo, piercings, aretes, labios pintados, ¿no? Pestañas, uñas, eh, color de uñas también, ¿ah? O sea, no solamente uñas postizas, sino también uñas pintadas, eh, que haya mugre en las uñas, ¿no? Que todo tiene que estar totalmente inocuo, pues, ¿no? Totalmente limpio. Que el mandil esté correctamente colocado, limpio, las botas, el tapabocas, la toca también, todo tiene que estar perfectamente adecuado. El personal, obviamente, algunas empresas incluso revisan al personal detrás de las orejas, en el cuello, para ver si es que efectivamente se han bañado, ¿no? Aunque parezca mentira. Pero es así, para garantizar efectivamente que se está cumpliendo las BPM en torno a la higiene. Ahora, el lavado de manos es fundamental. Imagínense ustedes en una jornada productiva de 12 horas, porque es lo que normalmente se trabaja en una empresa agroindustrial, es lógico que en 12 horas a alguno de los miembros de la manipulación del alimento le dé ganas de ir al baño, ¿no? Es lógico. Entonces, ¿qué protocolo se sigue en ese momento, no? El que se va al baño, sabemos que sale de una zona limpia a una zona contaminada y vuelve más contaminado, ¿no? Y las manos, ¿cómo tenemos garantía de que efectivamente se ha lavado bien las manos? Entonces, ese es todo un tema para la empresa, porque es un potencial vehículo de contaminación esa persona que se va al baño. Lo mismo en el momento del almuerzo. Entonces, ahí, pues, digamos, en cuanto a BPMs, se establecen algunos protocolos dependiendo de cada empresa, ¿no? Durante la elaboración es importante de que se mantenga la higiene, no solamente eh, en cuanto a indumentaria, en cuanto a infraestructura, sino también en el espacio de trabajo específicamente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una línea de este beneficio de pollos, ¿no? Entonces, sabemos que eso podría chispar sangre por ahí, plumas, etcétera, olores, un montón de cosas. Lo ideal es que justamente haya un personal encargado o si es que es una línea automatizada, que tenga un sistema de limpieza de ese espacio de trabajo, ¿no? Ahora, se dice que en toda planta de producción se debe sanear eh, antes de empezar la producción, durante la producción y después de la producción, para dejar todo adecuadamente sanitizado, ¿no? Los materiales destinados al empaque también cumplen un rol fundamental en este contexto, porque es el alimento que has procesado con tanto cuidado el que va a estar expuesto al contacto con ese material. Pues no tendría sentido de que hagas todo un proceso perfecto y le pongas un empaque contaminado, ¿no? Entonces, también es parte de los cuidados que se toman. Respecto a el almacenamiento y transporte de materias primas y el producto final, miren, un contenedor, cómo debe estar acondicionado, ¿no?
de preferencia dentro con acero, con metal inoxidable, ¿no? Y dentro del almacén se debe aplicar una política que nosotros conocemos como PEPS o en inglés como FIFO, ¿no? ¿Qué significa PEPS? Significa, esto es parte de logística, pero significa primero que entra, primero que sale. Significa que si ustedes están produciendo, por ejemplo, el día de hoy, vamos a decir, 1000 unidades de néctar hoy, ¿no? Y mañana producen 1000 unidades más, y pasado mañana 1000 unidades más, y pasado mañana les dicen, necesitamos por favor que nos despaches 1000 unidades de néctar. ¿Qué 1000 unidades le das? ¿La que hiciste hace 2 días, hace un día o la que hiciste hoy día? Tienes que darle primero la que hiciste hace 2 días. ¿Por qué? Porque obviamente es la que está más próxima a vencer. Por ende, primero que entra, primero que sale. El primer lote que ingresó al almacén es el primero que tienes que despachar. ¿De acuerdo? Eso significa PEPS. En inglés, FIFO, que es First In, First Out. ¿Ok? Es importante también para los alimentos en general, específicamente en la industria de los lácteos y de los cárnicos, con mucha más incidencia, el mantener la cadena de frío. En el caso de los productos de frutas también, pero por lo general los productos de frutas vienen con un seguro. ¿Este seguro cuál es? El haber sido esterilizados los productos, ¿no? Salvo que vayan frescos. Si es fresco, todo tiene que llevar cadena de frío. ¿De acuerdo? Pero si no es fresco, es envasado, el producto por lo general ha sido esterilizado, entonces digamos que su vida útil va a ser mucho más prolongada. Respecto al control de procesos en la producción, también es importante que nosotros en todo momento estemos monitoreando si es que existiera alguna eventual contaminación. Miren, a lo largo de la cadena alimentaria, a lo largo de la cadena productiva, perdón, a lo largo de la cadena productiva, nosotros nos vamos a encontrar con varios puntos de potencial contaminación del alimento. Es en esos puntos que nosotros debemos tomar muestras para poder garantizar que efectivamente este producto no se está contaminando. Y respecto a la documentación, debe ser documentación clara y objetiva. Ahora, bueno, antes se manejaba mucha formatería, ¿no? Muchos formatos. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o tiene algún familiar que trabaja en agroindustria, seguramente ya le deben haber dicho que, si bien es cierto, todavía manejan algunos formatos, pero la gran mayoría de ellos son todos virtuales ahora, ¿no? Entonces ya no va un controlador con 10 o 20 hojas, ¿no? Que tiene que llenar todos los días, sino más bien va con una tablet, ¿no? O en todo caso hay un panel en donde él mismo puede llenar los reportes sin ningún inconveniente. ¿Listo? En cuanto a los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, o también conocidos como POEs, ya les dije que es necesario mantener limpio el espacio de trabajo. Y esto incluye el antes, el durante y el después. Los POEs, específicamente, permiten estandarizar los criterios y parámetros que intervendrán en el saneamiento integral de la planta. Por lo general, la planta de producción de alimentos utiliza algunos insumos específicos para poder sanitizar los pisos, para poder sanitizar las superficies, para poder sanitizar los utensilios y para poder sanitizar incluso en el momento del procesamiento algunas partes específicas del espacio de trabajo, ¿no? Entonces, lo comúnmente aceptado es que se utilice hipoclorito de sodio, ¿no? Que es el famoso cloro que ustedes conocen. Pero eso está poco a poco siendo reemplazado por otros tipos de eh, insumos que son menos invasivos en cuanto a la penetración del olor en el alimento, ¿no? Entonces, bueno, se están tomando ahí algunos cambios. De todas maneras, hipoclorito es lo comúnmente aceptado hasta ahorita, sobre todo para pisos y superficies, ¿no? Y también para utensilios. Aparte del utilizar eh, eh,
A ver, a ver. Ok, aparte del utilizar... Me parece que ha habido un movimiento ahí. A ver, espérense un momento. Ok, sí. Aparte de utilizar de por sí el agua caliente para poder sanitizar, ¿no? Es importante de que ustedes tengan siempre presente de que mientras menos químicos usen para poder sanitizar, para poder acondicionar, para poder limpiar, es mejor. Pero si es necesario, el hipoclorito es una buena solución, ¿no? También está el amonio cuaternario para los pisos, por ejemplo, lo que se utilizó mucho en este tiempo de COVID. ¿Por qué? Porque de hecho es un desinfectante que siempre se usa para la desinfección de pisos por su alta efectividad y su tiempo de permanencia en el piso, ¿no? Sin embargo, ya cuando hablamos de superficies que van a estar en contacto directo con el alimento, a veces no se usa eso, ya se utiliza ácido peracético, por ejemplo, dependiendo de la naturaleza del proceso, ¿no? Eh, los POEs permiten la visibilidad de todos los implicados en los procedimientos, es decir, no es solamente establecer cuánto de cloro le vas a echar al piso, sino también establecer las responsabilidades. ¿Quién va a estar encargado de eso? ¿No? Esto nosotros lo vamos a ver cuando estemos en planta específicamente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería, pues, un POES, ¿no? Seguramente en la planta, en este momento, no, perdón, en la presentación de este momento no lo pueden visualizar porque está muy pequeño, pero ya en las diapositivas con más tranquilidad lo van a poder visualizar. Igual, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que los POEs son procedimientos que les van a permitir a ustedes estandarizar la sanitización de la planta. ¿De acuerdo? Entonces, el tercer punto, a ver. Me parece que hay algún estudiante, si no me equivoco, dice Pilar Abildo Rumay, que está manipulando la sala y está que toma el control de las diapositivas. Por favor, tener cuidado con su celular, porque si no, va a estar modificando la diapositiva, ¿no? Estamos trabajando. Ah, ha escrito un mensaje en el chat, dice que está con problemas de internet. Bueno, quienes tengan problemas de internet, como ya les había mencionado, esta sesión está siendo grabada. Sin embargo, eh, cuando ingresen, por favor, o se retiren, no es necesario que me estén reportando en todo momento porque de hecho queda grabado en el Teams cuando ustedes ingresan y cuando ustedes salen. Así que por eso no se preocupen. Lo que sí es importante es que tratemos de no manipular mucho, salvo que alguno de ustedes tenga alguna opinión. Entonces levanta la mano y en ese momento se le puede dar pase para evitar interactuar con las diapositivas, ¿no? A pesar de que yo le he puesto aquí una opción para que ustedes no puedan acceder a las diapositivas, a estar moviéndolas hacia adelante, hacia atrás, a veces la plataforma tiene algunos problemas y permite que algunos estudiantes que están constantemente ingresando y saliendo eh, tomen el control. Entonces, para evitar eso, si es que alguno de ustedes está ingresando, saliendo, no machuque muchos botones, simplemente espere que cargue su señal y se vuelve a conectar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, miren, el día de hoy nosotros tenemos clase todavía unos 15 minutos más. Va a ser prácticamente imposible ver la parte de los ejercicios y todo lo que teníamos que ver el día de hoy por cuestiones de tiempo. El día viernes nos vamos a reunir a la misma hora. No, perdón, nos vamos a reunir un poco más temprano. Yo voy a comunicarme ya con su delegada para decirle exactamente a qué hora vamos a empezar la clase del día viernes para que ustedes también tengan la parte práctica. Ahí vamos a desarrollar todos estos ejercicios que tenía planificado. Las diapositivas que están en el aula virtual ya incluyen esta parte de los ejercicios. O sea, si ustedes quieren revisarlos por su cuenta, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Lo que sí quiero ver el día de hoy es la concepción o la visión de esta parte práctica, ¿no?
del balance de materiales específicamente. ¿A qué nos estamos refiriendo con el balance de materiales? Básicamente el balance de materiales está basado en la ley de conservación de la materia de Antoine Laurent Lavoisier, ¿ok? Que nos dice lo siguiente, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, en torno a esto, estimamos que las cantidades que nosotros necesitamos para elaborar algún producto van a ser directamente proporcionales y o iguales a la cantidad de producto que nosotros obtengamos al final. Es decir, si yo utilizo 1 litro de agua más 2 kilos de insumos o 2 litros de insumos, debería yo esperar obtener aproximadamente 3 litros de producto terminado. ¿Sí? Básicamente se va a centrar en eso la ley de la conservación de la materia. Ahora, una buena forma de poder entender cómo funciona toda la industria alimentaria, no solamente los procesos de fruta, sino todos los procesos, una buena forma es a través de la teoría de la caja negra o teoría black box. ¿Qué nos dice esta teoría de la caja negra? Nos dice que nosotros debemos ver a nuestro proceso como si fuera una caja negra, ¿no? Que va a tener entradas y va a tener salidas y también va a tener mermas. ¿Qué son las entradas? Son las materias primas, los insumos, los materiales que se utilizan para procesar. Las salidas es el producto terminado. Y las mermas son aquellos componentes que quedaron como residuos o que simplemente se perdieron a lo largo del proceso. ¿Esto qué incluye? Cáscaras, pepas. También incluye un eventual derrame, por ejemplo, de algún producto, ¿no? O lo que se queda pegado en la marmita, en las ollas. Eso implica las mermas, ¿de acuerdo? Seguimos con el mismo problema con la señorita eh, Pilar Abildo. Está tomando nuevamente el control, por favor. Tenga cuidado con su teléfono, ¿sí? Con su teléfono, con su computadora, no sé en realidad con qué se estará conectando, pero está ingresando y está tomando el control de las diapositivas nuevamente. A ver, entonces, decíamos, tenemos entradas, tenemos salidas. Las entradas son los materiales, insumos, materias primas. Las salidas, el producto terminado, y las mermas, puede ser cáscaras, pepas, derrames, vapor de agua que se volatiliza, y todo esto sucede en una línea de tiempo. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que deberíamos esperar según esta teoría. Ojo, no estoy diciendo que esta teoría sea lo único que existe, ¿sí? Para ser un poco más claros, deberíamos esperar en un estado estacionario, específicamente en una producción en batch, ¿sí? Dentro de una olla, por ejemplo, deberíamos esperar que la cantidad de materiales e insumos que nosotros colocamos, ¿sí? Después del proceso sea igual, en suma, a la cantidad de producto terminado que obtenemos. Debería ser así en un flujo estacionario, es decir, en batch, ¿no? Teóricamente es así. En la práctica no es tan así. ¿Por qué? Se desprende vapor, hay cáscaras, pepas, también está el material que se queda pegado en la olla, ¿no? Eso es un estado estacionario. En un estado no estacionario, digamos que los balances dependen del flujo. Conforme vaya fluyendo una cantidad de producto, deberíamos esperar que como producto terminado tengamos una determinada cantidad de producto terminado. Si se reduce el flujo, hay menos producto terminado. Si se aumenta el flujo, hay mayor cantidad de producto terminado. Esto en cuanto a procesos que no necesariamente haya interacción bioquímica dentro del producto ni compresión volumétrica. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que existen algunos materiales que cuando se juntan, 1 litro más 1 litro no da 2 litros, da menos. ¿Ok? Pasa eso también, por si acaso. ¿Ya? Eso ocurre, por ejemplo, en
la mezcla hidroalcohólica, es decir, agua con alcohol. Si ustedes mezclan 1 litro de alcohol de 96 con 1 litro de agua, mézclenlo y traten de llenar una botella de 2 litros. No pueden. No pueden. ¿Por qué? Falta siempre un poco. Eso es debido a la compresión hidroalcohólica volumétrica que se da por la misma naturaleza de los componentes. ¿Ok? Igual sucede en varios otros materiales que poco a poco ya iremos conociendo. Sin embargo, en condiciones normales y en términos generales, nosotros deberíamos esperar que el volumen de los productos que están ingresando, que en este caso son materias primas, insumos, probablemente agua, si es que es un néctar, ¿no? Sea igual a la cantidad de producto terminado que está saliendo, ¿sí? Entonces, el fundamento general del balance de materiales es ese, ¿no? Obviamente, conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir incrementando un poco el nivel de complejidad de esta noción, pero todo fundamentado en esto, ¿no? Tenemos otra opción. La otra opción es que yo les dé fórmulas a ustedes y se las aprendan. Yo considero de que eso no es lo mejor para ustedes. ¿Por qué? Porque cuando te olvidas la fórmula, te olvidaste de cómo resolver un problema. Entonces, lo mejor de todo es entender qué es lo que estamos haciendo. Y poco a poco vamos a ir descubriendo que podemos nosotros mismos deducir las fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no vamos a tener ningún inconveniente con esa base de conocimiento, con esa base de, digamos, interacción que podamos tener. Ahora sí, por favor, quisiera que me digan si tienen alguna pregunta respecto a cualquiera de los temas que hemos realizado el día de hoy. ¿Sí? Por favor, con toda confianza, sus preguntas, y si no es sobre el tema, sobre algún tema específico parecido. ¿Sí? Que tenga que ver, pues, con la gestión de los cursos, tanto de procesos como de innovación. Dígame, por favor, ¿habrá alguna pregunta? No, profesor, de mi parte no hay ninguna. Ok, no hay preguntas. Los demás, quiero saber, por favor, ¿está todo claro? ¿Ha habido alguna duda, alguna inquietud respecto de repente hasta este punto? Está todo claro, profesor. Ok, está todo claro. Todo claro, profesor. Recordemos, por favor, vuelvo a hacer la consulta por, sí, vuelvo a hacer la consulta por lo siguiente. Miren, jóvenes, yo ya esta sería la tercera semana que les estoy dando una recomendación. Cuando estemos escuchando clase de procesos, sobre todo de innovación, y de todos sus cursos, porque esta es una carrera de ciencias, eh, por favor, jóvenes, prestar la atención al 100%, es decir, no hagan otra actividad, escuchen su clase y por favor estén atentos, porque cuando el docente siempre les va a decir, ¿hay alguna pregunta? Y ustedes le dicen, todo está claro, profesor, el docente va a asumir que efectivamente todo está claro, ¿no? Y después lo que está ocurriendo normalmente es o que están consultando algo que se dijo en clase, o en todo caso se quedan con la duda que no sería lo más adecuado. ¿De acuerdo? Yo entiendo que hay problemas de señal y todo, pero para eso está la grabación que ustedes tienen de las sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, si hay alguna duda, por favor, con toda confianza. Si no hubiera alguna duda, igual queda el video como respaldo, ¿sí? Y bueno, el día viernes nos estaríamos reuniendo todos nuevamente para poder ver la parte práctica, ¿sí? Para poder ver la parte práctica de esta sesión, sin demérito de que les pueda hacer alguna pregunta de repente sobre lo que hemos visto en esta parte teórica, porque de eso se trata, ¿no? De ver las participaciones que ustedes van teniendo. Otra cosa, cuando ustedes participen, por favor, traten de levantar la mano para que el docente sepa quién está participando, ¿sí? Porque hoy día
he tomado nota solamente, yo sé que han hablado varios, ¿ah? Pero solamente tengo anotados a 3 estudiantes que han levantado la mano, ¿sí? Entonces, si es que, obviamente, esa participación es importante, no es decisiva, pero es importante, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran opinar, por favor, levantando la mano y se les va a dar el pase para que puedan ustedes ingresar a dar su opinión. Eh, una consulta para todos. Llegaron a comunicar con el ingeniero Marlon? Eh, no sé, por favor, señorita delegada, coméntenme si es que llegaron a comunicarse con él. No, profesor. ¿No se han comunicado con él? ¿De aquí tienen clase con él? Rosángela. Profesor, usted me comunicó que íbamos a tener clase primero con usted y después con el profesor Marlon. Por eso es que te consulto, porque eso es lo que teóricamente yo había conversado con él, pero es directamente con él que se tienen que comunicar para que les pase el enlace y todo eso, ¿ah? Minutos Porque, antes de la clase, ya son... y por mm, eso, en este momento prácticamente faltan 15, 18 minutos para que ustedes eh, entren a clase con él. Ya es momento de que se comuniquen y vean pues todas los Sí, pormenores. profesor, ahorita le pido el link. Mil disculpas. Listo. Ustedes tienen que estar atentos a eso, por favor, porque en realidad cada docente maneja sus propios links, ¿ok? Me parece que hay una pregunta de Seth. Sí, profesor, este es el único curso en el que podríamos tener clases presenciales. ¿O hay otro? No, es este curso y control de calidad, pero los dos se dictan el mismo día. Por eso es que estamos rotando así con Marlon, ¿no? Los dos se dictan el mismo día y cuando estemos en la presencialidad se van a dictar probablemente eh, rotando 2 ambientes, ¿no? Entre un grupo y otro. Otra cosa que quería coordinar con ustedes, que eh, ya se ha propuesto incluso dentro de, digamos, coordinación con los docentes, es que se pueda pasar los días de proceso tanto para, para un grupo como para el otro a un solo día, ¿no? Por temas básicamente de aforo de la planta. El otro tema importante es el ahorro, por ejemplo, del gas, ¿no? Para que no estén comprando un gas cada grupo, mejor se compra uno para todo el salón, y ya sabemos que está un poco caro, y también por un tema del tiempo de los procesos, ¿no? Una semana puede venir de repente un grupo en la mañana y otro en la tarde, y la siguiente semana rota, y así sucesivamente, para que un grupo empiece el proceso y el otro grupo lo vaya terminando en la tarde y no tengamos de repente el cruce, ¿no? El cruce con que tenemos que estar haciendo 2 veces el mismo proceso. Por un tema de economía, a ustedes también les compete eso. Seguramente Marlon les va a mencionar algo también. Y en todo caso, ya cuando se vaya a retomar la presencialidad, ahí estaremos hablando un poco más a fondo sobre ese tema, ¿no? La propuesta está para que sea los días viernes. Es decir, los días lunes ustedes prácticamente no asistan a procesos ya, ni a control de calidad, sino que se tome viernes en la mañana, viernes en la tarde. ¿Ok? Esa es una propuesta. Me gustaría que por favor, Rosángela, no sé si puedes hacerla. Quiénes estarían de acuerdo y quiénes no estarían de acuerdo. Si gustas, yo te paso el formulario en un rato para que tú lo compartas con tus compañeros y saber quiénes estarían de acuerdo y quiénes no estarían de acuerdo de asistir viernes en turnos rotativos, ¿no? O sea, un grupo en la mañana, un grupo en la tarde, y el siguiente viernes el grupo que tuvo en la mañana va a ir en la tarde y el grupo que tuvo en la tarde va a ir en la mañana. Ya, profesor. Yo me encargo que llegue el formulario a cada alumno.
Ok. Ok, Rosángel, está bien. Entonces quedamos así. Ok, esa es toda la coordinación que tenemos que hacer hasta el momento. De aquí nos estaríamos encontrando el día de mañana para innovación tecnológica. Ok, y luego el día viernes para nuestra clase práctica de proceso. Seth, te escucho. Mi pregunta era cuándo íbamos a volver a tener la práctica, clases presenciales, pero ya lo respondió. Gracias, profe. Ok, listo, Seth. Por favor, ya que hubo esa pregunta de Seth también para todos, ¿sí? Es responsabilidad de cada estudiante leer todo lo que se escribe en el WhatsApp. Absolutamente todo, ¿sí? Es responsabilidad de cada estudiante, porque he visto que se dan mensajes, ¿no? Se comunican cosas y luego están que preguntan justamente lo que se había respondido en un mensaje. Sobre todo he visto 2 casos ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Entonces, por favor, es responsabilidad de todos ustedes leer todo lo que se escribe en el grupo de WhatsApp, que ese es un grupo de coordinación. ¿Listo? Con eso cerramos, jóvenes. Que tengan buenas tardes. Tómense un respiro en este momento para que ingresen a su clase de control de calidad. ¿Listo? Nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Hasta luego, buenas tardes. Chao, Hasta profesor. luego, Tenga buen profesor. día. Nos vemos, profesor. Cuídese hasta la próxima clase. Cuídese.